Bienvenidos a su canal Sabores de México y más. ¿Por qué y más? Porque aparte de las recetas mexicanas que voy a compartir con ustedes, también vamos a tener de invitados a otros países que regularmente iremos también compartiendo sus recetas de estos lugares. Y hoy vamos a tener una receta de gelatina de piña muy rica. Y los ingredientes que vamos a ocupar realmente son muy pocos. Vamos a necesitar 2 latas de piña de 1 libra cada una, una leche dulce, 4 paquetes pequeños de gelatina de piña o 2 grandes. Vamos a necesitar una caja de whipping cream. Y ahorita les voy a decir exactamente la cantidad. Y un poquito de aceite solamente para poner en el molde, para evitar que se pegue la piña y pueda salir con más facilidad. Ok, el whipping cream son 946 mililitros, o sea, un cuarto. Y vamos a empezar escurriendo las piñas. Vamos a poner las piñas en un container. Pero primero vamos a escurrir las piñas aquí en este ollita o en esta cacerolita. Vamos a escurrir bien las piñas para poder obtener su jugo, que es donde vamos a hacer las gelatinas. Ok, mientras que se baja el jugo, vamos a tratar de sacar o escurrir más bien el jugo de esta otra lata. Como ya les comenté, cada una es de 1 libra. Entonces vamos a necesitar el jugo de ambas latas. Ok, vamos a seguir escurriendo este. Y ahora esta otra vez, hasta que se vean escurrido por completo. Ok, ahora vamos a sacar las piñas y vamos a ponerlas en un container. Ok, ya escurrimos las piñas en esta cacerolita y ahora vamos a poner las piñas aquí en este bol y solamente vamos a ocupar las que necesitemos para decorar el molde donde vamos a hacer la gelatina. Ok, vamos a poner un poquito de aceite en una servilleta o en una toalla de papel y vamos a engrasar el molde al fondo y a los lados para que cuando volteemos la gelatina sea más fácil y no haya ningún problema. Ok, vamos a empezar poniendo una piña. Vamos a tratar de ponerla al centro y alrededor vamos a ir poniendo otras piñas hasta que podamos decorar todo alrededor. Vamos a tratar de que no queden tan pegadas, un poquito separadas y que todas queden igual para que se vea una decoración bonita. Ok, creo que así está bien. Ok, ya está decorado el molde, más o menos. Quede centrada la piña y las demás alrededor. Cuando empiece a hervir el jugo de la piña, vamos a apagar la estufa y vamos a agregar las gelatinas. Vamos a moverlas con un batidor globo hasta que se incorporen bien para evitar que queden grumos. Ok, movemos. La gelatina, la cajita que estamos usando de gelatina es de 85 gramos o de 3 onzas. Vamos a mover hasta que quede bien
mezclada. Un momentito más. Ok, ya está lista. Ahora vamos a cambiarla a otra hornilla para que se vaya enfriando. Vamos a dejarla aquí por un ratito. Bueno, mientras se enfría la gelatina, vamos a mezclar en un bol el whipping cream o crema de leche, o como se le conoce en algunos países, crema con la que se hace la chantilly. Entonces vamos a batir un momento y después vamos a agregar la leche dulce. Ok, he batido la crema aproximadamente por 3 minutos hasta que se ve un poquito espesa, como pueden verlo aquí. Ya que está un poquito espesa, ahora vamos a agregar la leche dulce y vamos a mover para incorporar todo bien. Podemos seguir batiendo con esta cuchara o de lo contrario podemos seguir batiendo con la batidora. Ya depende de ustedes, como quieran hacerlo. Y ya que esté bien mezclado la crema con la leche dulce, vamos a agregar de a poquitos la gelatina, que ya debe estar más o menos tibia, y la vamos a ir poniendo de a poquito y vamos a ir mezclando. Ok, ahora vamos a mezclar la gelatina con la crema. Vamos a ir poniendo la gelatina de a poquito y vamos mezclando hasta que se mezcle todo muy bien. Podemos ayudarnos con este batidor de globo. Vamos poniendo de a poquito. Ok, ya está toda la gelatina con la crema. Batimos un poquito más hasta asegurarnos que está todo bien incorporado, todo bien mezclado. Ok, ahora vamos a poner la mezcla en el molde que ya está listo con las piñas. Ok, ya tenemos la mezcla lista y ahora vamos a ponerlo sobre las piñas en el molde. Y vamos a poner esta cuchara o mezcladora aquí para que no caiga tan fuerte
no se vayan a desacomodar las piñas como están. Vamos a ir agregando la mezcla poco a poquito. Lo movemos un poquito el molde para asegurarnos que quede todo bien. Y como verán, he puesto un poquito de papel aluminio aquí en la parte de abajo del molde, porque como es un molde de cinturón, entonces no sé, de repente se pueda salir un poquito porque es un poco líquido, aunque no tanto, ¿verdad? Pero por si acaso he puesto un poquito de papel aluminio en la parte de abajo para que si sale un poquito de la gelatina no se, o sea que más bien que no se salga, que se quede ahí todo. Entonces ya que tenemos lista la gelatina, vamos a cubrir con un papel plástico y vamos a meterlo al refrigerador, no al freezer, al refrigerador por lo menos 5 horas. Y ya que esté listo, vamos a ver cómo queda la gelatina. Ok, han pasado ya 5 horas y nuestra rica gelatina ya está lista. He pasado el cuchillo alrededor para ayudar, para que cuando yo la voltee pueda salir sin ningún problema. Ok, ahora vamos a voltear la gelatina y la voy a poner sobre este pedestal. Vamos a tratar de ponerla al centro. Vamos a quitar el cinturón del molde y vamos a levantar. Y vamos a ver cómo nos quedó nuestra gelatina. ¡Wow! ¡Qué rica! Se antoja. Vamos a cortar un pedacito, una rebanada, y les voy a mostrar cómo se ve. Y qué rica sabe. Ok, vamos a partir la gelatina y vamos a probar un pedacito. Ok. Vamos a servirla en este plato. Bueno, así ha quedado nuestra rica gelatina de piña con crema. Y solo quería comentarles que el molde que utilicé es de 11 pulgadas de diámetro por 4 pulgadas de altura. Y bueno, espero que cuando hagan esta receta les guste y puedan prepararla a su familia, que yo sé que van a quedar encantados. Si les gustó la receta, por favor, les agradecería que me dieran un dedito arriba y que puedan compartirlo con amigos y familiares. Gracias y hasta pronto.